Antes de comenzar con esta segunda parte, en el video anterior, cuando estábamos instalando Next.js, yo les puse un comentario donde les decía que mientras estaba grabando ese video, Riad el 5 de diciembre liberó la versión 19. Y cuando empecé a grabar este nuevo video, Next.js ya había realizado esta actualización. Ahora está trabajando con la versión 19 de Riad y no con esta versión Candidate. Entonces hagamos eso, vamos a proceder a actualizar nuestra aplicación para que estemos alineados con las últimas versiones. Para ello vamos a agarrar estas dos versiones que están acá de Riad y React DOM, lo agarramos aquí hasta el guión de DRC y vamos a dejar solo que diga 19.0.0. Ahora bien, Next cambió a la versión 15.1.0. Y acá abajo en las dependencias de desarrollo vamos a cambiar también los tipos de Riad y los tipos de React DOM. Lo vamos a cambiar por la versión 19. Y esto también cambió el link config next. Están usando la versión 15.1.0. Y para Sling también me di cuenta que están utilizando otra configuración, por lo que tienen instalado ahora este @sling/slingrc. Y acá ya no están usando el archivo .slingrc.json, sino que lo cambiaron a uno llamado slingrc.config.mjs. Entonces vamos a hacer eso. Yo me voy a traer de por acá la configuración que tienen ahora. Yo se los voy a dejar en el repo. Y si ustedes hoy día van e instalan Next.js desde el principio, les va a salir toda esta configuración que estamos haciendo ahora, les va a salir automáticamente. Entonces guardamos acá, guardamos el package JSON, vamos a sacar la consola. Y lo siguiente que vamos a hacer, vamos a borrar el node module para no tener ningún conflicto allí. Vamos a decir aquí rm-rf node module. Una vez borrado el node module, lo que vamos a hacer es npmi para instalar todo nuevamente. Esperamos un rato allí a que todo se instale. Y después de un rato que todo esté instalado, simplemente lo que vamos a hacer es npm run dev. Y todo debería funcionar perfectamente como lo dejamos. Vamos a verlo. Y aquí lo tenemos. Vamos a dashboard. Y aquí tenemos todo lo que habíamos construido, todo queda perfectamente igual. Lo que quiere decir que ustedes pueden seguir como íbamos en el video anterior o pueden actualizar todo para alinearnos con lo nuevo que está haciendo Next.js. Ahora bien, nosotros dejamos la aplicación ya haciendo fetch a una API renderizando su contenido aquí de este lado del dashboard, del lado derecho. Y con esto estamos utilizando las técnicas de renderizado estático y renderizado dinámico. ¿Qué significa eso? El renderizado estático o el static rendering significa que el HTML de nuestras páginas se genera en el servidor antes de ser enviado al cliente. Este es un enfoque que se utiliza para renderizar contenido que no cambia frecuentemente. Y por otro lado, el renderizado dinámico o el dynamic rendering genera contenido HTML en el momento de la solicitud, en tiempo de request. Y esto es ideal para lo que estamos haciendo porque esto cambia frecuentemente y depende de la información específica que el usuario pida. En este caso, nosotros estamos haciendo fetch a una API y necesitamos que lo que renderizamos acá sea data actualizada. Por eso es que en este lado derecho de nuestro dashboard estaríamos usando la renderización dinámica y acá donde tenemos el menú estaríamos usando la renderización estática, ya que este contenido del menú no va a cambiar en el tiempo y siempre vamos a tener los mismos links, el mismo logo, y si alguna vez lo cambiamos van a ser cambios que vamos a hacer hardcodeados en el proyecto. Ahora bien, recuerden que estos fetch, esto que estamos renderizando de este lado, lo hicimos en los server components. Y esto lo que quería decir era que la data nos estaba viniendo renderizada ya desde el servidor. Pero aquí tendríamos un problema, porque la rapidez de la entrega de estos datos va a depender de lo que tarde el servidor en respondernos. ¿Qué quiero decir con esto? Vámonos un momento a la aplicación. Nos vamos a App, Helpers, y aquí en APTS, en la función encargada de darnos los datos del gráfico, vamos a colocarle un delay para simular que esta data nos la está entregando después de 3 segundos. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que vamos a hacer acá es darle un console log y le vamos a poner algo que diga Paging Revenue Data. Debajo de esto vamos a poner un await y vamos a hacer una nueva promesa. Vamos a poner New Promise y esto adentro lo que le vamos a poner es un resolve, el cual el fallback va a ser un set timeout con un resolve y le vamos a poner un tiempo de 3 segundos. Nada más eso. Eso lo que va a hacer es darnos ese delay que queremos. Y debajo de esto vamos a poner otro console log que diga algo como data completed after 3 seconds. Y otra cosa que vamos a hacer, nos vamos a ir aquí a Components, al navlink, y vamos a ver que aquí ya tenemos un console log de pathname. Nos vamos a quedar con ese console log allí para ver algo. Ahora bien, regresemos a la aplicación. Y lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar la ruta, esta ruta que está acá,
y la vamos a abrir en otra ventana para que vean algo. Vamos a abrir en otra ventana esta tab y fíjense cómo todo se va a negro, luego vuelve a blanco y después de 3 segundos es que llega toda la data. Ahora vamos un poco más allá, vamos a sacar la consola, vámonos aquí a console y fíjense lo que pasó. Aquí está el console log del servidor donde pusimos fetching revenue data, luego hizo el data completed after 3 segundos, o sea que hizo el delay. Y no fue hasta después que hizo este delay que se mostró el path name, lo que tenemos en el navlink. Recordemos que el navlink es un componente de tipo useClient. Es por esto que no nos sale server acá, porque el path name se está renderizando del lado del cliente. Entonces, viendo el orden de cómo se carga todo esto, si nosotros tenemos una llamada a una API o a una base de datos que tarde cierto tiempo en responder, vamos a tener esos blancos en la aplicación que la verdad no son una buena experiencia para el usuario final. Entonces, para solucionar esto, podemos usar una técnica llamada streaming. Esta técnica nos va a permitir descomponer una ruta en partes más pequeñas y transmitirlas progresivamente desde el servidor al cliente a medida de que estén listos los componentes. Esto va a evitar que las solicitudes de datos lentas, como la que pusimos aquí en Revenues, bloqueen la carga de la página y va a permitir que el usuario interactúe con secciones que estén disponibles, como por ejemplo nuestro menú lateral, mientras que otras partes como la que tenemos aquí en el dashboard sigan cargándose. Ahora bien, existen dos opciones principales para lograr esto. La primera es con el componente suspend de React. Este componente recibe un componente hijo, el cual siempre va a contener una promesa o un fetch a una API o a una base de datos como lo que tenemos en nuestro dashboard. Y contiene un indicador de carga, que es este fallback que está acá, que nos va a permitir mostrar una interacción al usuario, como por ejemplo un texto de loading o un componente con un icono que diga cargando. Y esto lo que nos va a permitir es que no se quede esa parte en blanco, no se nos quede la página en blanco y el usuario esté al tanto de que estamos buscando datos. Ahora bien, por encima de este componente suspense, Next.js nos entrega un archivo llamado loading. Este es un archivo de alto nivel, el cual actúa como una interfaz de usuario de reserva que se muestra mientras el contenido principal de la página se está cargando. Vamos a ver un ejemplo rápido para que haga sentido todo lo que estamos diciendo. Aquí en el proyecto vamos a cerrar todo lo que tenemos acá para dar un orden. Y acá en la ruta dashboard, acá de primer nivel, donde tenemos la llave y el page, vamos a construir un archivo llamado loading.tsx. Ese archivo va a ser un React Stateless Component, el cual le vamos a poner como nombre dashboard loading. Y esto simplemente lo vamos a poner a retornar un H1 que diga cargando. Ahora bien, yo le voy a poner unas clases acá para estilizarlo. Le vamos a poner que sea flex, que tenga un alto de 100 view height, que esté centrado y que su texto sea de 4XL. Estaríamos listos. Allí vamos a ver qué pasa ahora en la aplicación. Si hacemos el mismo ejercicio de antes, vamos a copiar la ruta, vamos a copiar todo esto, localhost/dashboard, cerramos acá y vamos a abrirlo en una nueva pestaña, esto para que se vea el efecto. Vamos a poner dashboard allí, buscamos y fíjense lo que pasó ahora. Nos sale cargando, luego de 3 segundos muestra todo, pero si se fijaron, el menú lateral estuvo siempre presente, no se nos fue a blanco la página. Ahora bien, vamos a sacar la consola, vamos aquí a console y recuerdan el orden que teníamos anteriormente. Primero salían los servers y luego lo que teníamos en el componente useClient. Ahora está al revés. Primero apareció el pathname, que es el console log que tenemos en el menú lateral, y luego mostró los del servidor cuando está cargando la data y cuando la cargó después de 3 segundos. Lo que quiere decir que estamos cargando la data de manera diferida y estamos renderizando contenido para que el cliente esté al tanto de que estamos buscando data en algún recurso. Ahora bien, esto lo podemos mejorar aún más. Hay una técnica que se ha popularizado en los últimos años que se llama skeleton. Y eso no es más que en vez de mostrar un texto que diga cargando o un icono de loading, lo que vamos a hacer es un esqueleto de cada cuadro o de cada componente que estamos renderizando o que vamos a renderizar. ¿Qué quiero decir con esto? Vámonos directamente al repositorio del tutorial oficial de Next. Vamos acá donde dice dashboard y nos vamos a ir al ejemplo finalizado. Aquí vamos a buscar en app. Vamos a ir a UI y fíjense, ellos tienen acá un componente llamado skeleton tsx. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a copiar todo ese archivo, nos vamos a ir a nuestra aplicación y aquí en components vamos a hacer un nuevo componente llamado skeleton.tsx y vamos a pegar todo lo que nos trajimos del repositorio. Ahora bien, si se fijan, son componentes vacíos que simulan el cuadro donde debería ir los datos. Vamos a verlo para que haga sentido. Vamos a guardar acá. Y en el componente loading, es de este H1, vamos a llamar a dashboard skeleton. Cerramos allí y fíjense lo que va a pasar en la aplicación. Vamos a recargar y fíjense cómo se muestran estos cuadros que indican que está cargando la aplicación.
Esto es más una técnica de interfaz de usuario que lo que hace es mostrar el proceso de carga de una página. Esta técnica se ha hecho bastante popular en los últimos años y, señoras y señores, ya estamos haciendo streaming de datos en la página. Ahora bien, aquí vamos a tener otro problema. Fíjense en algo. Vámonos al proyecto. Y si vemos acá, el archivo loading es un archivo de primer nivel, lo tenemos en la raíz del dashboard. Esto quiere decir que este loading va a funcionar también en invoice y en customer. Vamos a verlo. Yo me voy a ir acá al helper, a la API, y vamos a copiar este delay que tenemos acá, este set timeout. ¿Para qué? Vámonos a customers, en page tsx, y vamos a poner esta ruta síncrona. Vamos a ponerla async. Y acá vamos a agregarle a esta ruta ese delay, como si estuviéramos buscando datos también en esta ruta. Vamos a guardar, vámonos a la aplicación y fíjense lo que va a pasar cuando vayamos a Customer. Fíjense que también se muestra el skeleton acá y después muestra la data. Esto quiere decir que nuestro skeleton va a funcionar tanto en Dashboard, tanto en Invoice y en Customer. Pero ¿qué pasa si en Customer no tenemos este layout? Tenemos otro layout diferente, o en Invoice también tenemos otro layout diferente. No vamos a querer que el skeleton aparezca para todas las páginas. Para solventar esto, Next nos brinda la manera de cómo agrupar rutas. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que yo quiero que mi loading sea nada más para Dashboard y no me salga ni en Customer ni en Invoices. Lo que podemos hacer aquí adentro, vamos a hacer una nueva carpeta y vamos a abrir paréntesis y vamos a ponerle un nombre allí. Ya vamos a ponerle como Overview. Cerramos paréntesis y lo que haya en esta carpeta se va a mostrar dentro de la ruta Dashboard. Si nosotros hacemos esta misma carpeta Overview dentro de Customer, lo que haya dentro de la carpeta Overview en Customer se va a mostrar dentro de la ruta Dashboard/Customer. Fíjense lo que va a pasar. Vamos a pasar el archivo loading, lo vamos a pasar a Overview, y el archivo page de Dashboard lo vamos a pasar también a Overview. Vamos a ver qué está pasando en la aplicación. Si nos vamos aquí, vamos a recargar en Dashboard. Fíjense que tenemos nuestro skeleton. Pero si nos vamos a Customer, fíjense que la aplicación se queda paralizada y luego dice el contenido del Customers. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Fue agrupar lo que vamos a renderizar nada más en la ruta Dashboard. Y no vamos a renderizar lo mismo, en este caso no vamos a renderizar el mismo skeleton ni en Invoice ni en Customer. Allí lo vamos a hacer de diferente manera, ya lo van a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, hace un momento yo les expliqué que para hacer streaming nosotros podríamos utilizar también la etiqueta suspense de React. Y esta, a diferencia del archivo loading, lo que nos va a permitir es cargar de manera diferida los componentes. Vamos a ver qué quiero decir con esto. Nosotros podemos usar el suspense en conjunto con el archivo loading. Vámonos acá al archivo page y vamos a usar el componente suspense acá en este componente que es el que tiene el delay de los 3 segundos en el componente que contiene el gráfico. Entonces vamos a englobar este char wrapper en un suspense. Vamos a ponerle aquí suspense. Este suspense viene de React, hay que importarlo. Y este componente recibe un fallback. Este fallback puede ser o un string, por ejemplo, que diga cargando. Si nosotros nos vamos al skeleton que nos trajimos desde el tutorial de Next, vamos a encontrar uno que se llama Revenue Char Skeleton. Entonces vamos a poner ese allí, vamos a copiarlo, vámonos al page y acá dentro del fallback vamos a poner ese componente. Aquí tenemos que importarlo y fíjense lo que va a pasar. Si salvamos allí y vamos a la aplicación, aquí recargamos y fíjense que toda la data llega, pero el componente que tiene el delay queda con el skeleton. Esto es una mejor experiencia para el usuario, ya que cuando nosotros recargamos van a llegar los demás datos, ya el usuario podría ver la data de estos componentes y va a estar al tanto que hay un componente que falta, que sería este que está acá, el de Recent Revenues. Y de esta manera podemos cargar los componentes de manera diferida. Nosotros podemos usar el suspense en cualquiera de estos componentes. Por ejemplo, hacerlo en el card wrapper, hacerlo acá. Este es otro fetch diferente, podemos usar el suspense acá también. O simplemente lo pueden dejar así con el archivo loading que se va a encargar del skeleton de estas 4 tarjetas y de este componente. Y colocar el suspense solo al que tiene mayor retraso. Esto es bastante útil y brinda mejores experiencias hacia el usuario final. Entonces, con todo esto ya tendríamos el dashboard listo, ya no tendríamos que hacer más nada acá. Vamos a continuar armando las siguientes secciones. Ahora la que vamos a hacer es esta de acá, la de invoices. Vamos a hacer esta tabla, vamos a hacer este buscador y vamos a hacer este paginador. Esta sección va a tener bastante aprendizaje. Por lo pronto vamos a hacer esta tabla. Esta tabla nos va a servir para hacer un repaso de todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vámonos al proyecto. Vamos a cerrar todo esto acá
para mantener un orden. Y lo primero que vamos a necesitar para llenar la tabla va a ser el request, el endpoint que vamos a usar para llenar la tabla. Entonces, el endpoint sería, se los voy a dejar por acá en el repositorio. Yo voy a copiar este invoices que aparece acá y aquí le voy a poner como leyenda paginate, porque vamos a estar haciendo paginación allí también. Y el request sería a invoices paginate. Recordemos que necesitamos un bidder acá. Yo me voy a traer uno que tengo acá, lo voy a pegar aquí y vamos a consultar. Entonces, esta es la data que vamos a necesitar para llenar esa tabla. Ya tendríamos el primer paso. Luego de esto vamos a buscar el repo del tutorial de Next y aquí en el archivo data la función que se encarga de llenar esa tabla es esta, fetch filter invoices. Entonces vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo. Vamos a copiarnos el nombre de este método. Yo voy a copiar todo esto y lo vamos a hacer a nuestra manera, ya que nosotros estamos consultando una API. Entonces nos vamos a ir aquí a app, buscamos helpers, vamos aquí a app.ts y por acá yo voy a pegar lo que me traje del repo para tenerlo de referencia y vamos a duplicar este método. Entonces ahora le vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle fetch filter invoices. Fíjense que recibe dos parámetros, query, y yo se lo voy a poner no requerido, va a ser un string, y también recibe un current page, que se lo voy a poner no requerido, y va a ser un número. Ahora borramos esto de acá, aquí voy a cambiar los nombres para que haga sentido esto, voy a copiar fetch filter invoices, lo voy a pegar aquí. Esto va a retornar fetch filter invoices, esto sería result fetch filter, lo pegamos allí y lo que vamos a retornar es esto. Esto nada más para que haga sentido lo que estamos haciendo. Ahora bien, aquí en el endpoint sabemos que es invoices y aquí al final le vamos a poner paginate. Esto por ahora lo vamos a dejar así porque más adelante le vamos a agregar que obtenga la query y el current page, pero por ahora lo vamos a dejar así. A guardar. Luego de esto, al igual como lo hicimos aquí en el dashboard, en page, vamos a hacer un wrapper para la tabla, que ese va a ser el componente encargado de hacer el fetch. Vamos a hacerlo, vámonos aquí a Components, vamos a crear un nuevo archivo, yo le voy a poner invoice wrapper.tsx, ya hacemos un React Styled Component, este React no lo necesitamos, y este componente lo vamos a poner asíncrono, es donde vamos a llamar a esa función que acabamos de realizar, vamos a decir const get invoices, va a ser igual a away fetch filtered invoice, ahorita no le estamos pasando ningún parámetro y acá vamos a devolver la tabla ya yo la tengo realizada en la librería de componentes, se llama invoice table y ese invoice table lo que va a recibir como parámetros son los invoices, que en este caso sería este get invoices que tenemos aquí. Ese componente recibe una etiqueta de imagen, yo se la puse como image component y le vamos a mandar la etiqueta image de next. Vamos a ponerle un class name, que simplemente va a ser el background que estamos utilizando, bgslave 700. Y yo le coloqué en el header también la posibilidad de recibir unas clases, ya que necesitamos ponerle el texto en blanco. Entonces ponemos class name, text, white. Y con esto ya tendríamos por ahora el componente construido. Ahora bien, nos vamos a ir a Invoices, Page, y aquí vamos a empezar a armar todo. Vamos a borrar este H1 que está acá y lo que vamos a retornar primero va a ser un div con una clase de ancho full. Luego de esto vamos a hacer otro div, mejor me los traigo para ir más rápido, déjenme copiar todo el div. Aquí lo tendríamos, este sería la caja que va a contener el título. Entonces vamos a poner aquí un H1, este H1 le vamos a dar unas clases, vamos a abrir llaves acá y comillas invertidas para interpolar y vamos a llamar nuestra fuente bebas, el class name y luego de esto le vamos a poner que el texto sea 2XL. Y aquí colocamos invoices. Vamos a ver que está renderizando la aplicación. Aquí lo tendríamos. Sigamos construyendo. Luego de este div voy a hacer la caja que va a contener el buscador. Simplemente voy a poner search acá. Lo vamos a hacer después. Y debajo de esto, con lo que ya aprendimos, vamos a hacer el streaming acá. Vamos a buscar la etiqueta suspense de React. Y como fallback le vamos a pasar desde el skeleton, que ya tenemos nosotros el skeleton construido, vamos a pasarle un componente que se llama invoices skeleton. Cerramos allí y dentro del suspense simplemente vamos a llamar el componente que acabamos de hacer, invoice wrapper. Y con eso deberíamos estar. Vamos a guardar allí. Vamos a ver que está renderizando la aplicación. Y tenemos un error acá. Vamos a ver cuál es el error. Invalid src randomuser.me. Esto es importante que salga. Fíjense, le dice que el src no es válido. Y nos está dando una ruta de una imagen. Esta es la imagen que está viniendo en la llamada que estamos haciendo a la API. Y nos dice también que no está configurado bajo imágenes en el next config JS. Vamos a hacer eso. Vamos a configurar las imágenes en el next config. Vámonos al proyecto. Nos vamos a ir acá al next config JS. Y acá lo que vamos a hacer, voy a borrar esto que está acá. Y aquí ponemos images.
Esto es un objeto que recibe un parámetro que se llama Remove Patterns. Y este Remove Patterns es un arreglo de objetos. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle protocol, va a ser HTTPS. El puerto se lo vamos a dejar vacío. Y este hostname es el que hace la magia. Nosotros acá podríamos poner que las imágenes vienen desde esta URL. Pero para efectos de este tutorial vamos a darle acceso a cualquier URL que nos traiga una imagen allí. Para hacer eso simplemente lo que ponemos acá es este decorador. Y esto nos va a dejar leer cualquier imagen que nos venga allí. Vamos a salvar. Vamos a sacar la consola. Vamos a cerrar un momento aquí porque estamos haciendo cambios en el Next On Feed para que no tener ningún conflicto. Volvemos a prender la aplicación. Estaríamos listos. Cerramos la consola. Vamos a la aplicación a ver qué está haciendo. Cargamos. Y fíjense que se nos renderiza la tabla completa, ya la tendríamos lista. Ahora bien, esto fue más de lo mismo, como un repaso de lo que ya hemos hecho hasta ahora. Y el aprendizaje que vamos a tener acá, vamos a hacer un buscador, vamos a hacer un paginador. Y de paso vamos a hacer el típico CRUD, vamos a poder editar, eliminar y vamos a poder crear facturas. Entonces vamos a empezar a hacer ahora el buscador que va a ir acá en este sitio. Para ello, vámonos a la aplicación. Aquí voy a guardar esto, vamos a cerrar todo acá y vámonos directamente aquí a Dashboard, nos vamos a ir a Invoices, a Page y aquí donde está el Search, vamos a colocar otro componente que tengo en la librería que se llama Search Input. Guardamos acá y vamos a ver qué está haciendo la aplicación. Fíjense que aquí ya tenemos el input. A este input le podemos pasar un placeholder, vamos a ponerle Search. Veamos en la aplicación y lo tenemos y con esto ya podríamos empezar a trabajar, pero ahora tenemos un problema acá. El search input lo estamos poniendo en la ruta y la ruta es un server component, lo que quiere decir que si yo agrego aquí un onChange, vamos a ponerlo así para que funcione. Fíjense lo que va a pasar en la aplicación, vamos a guardar y la aplicación se cae porque cuando tenemos algo que interactúa con el navegador, en este caso con el cliente, vamos a tener que hacer un client component. Entonces, vámonos para el proyecto y en vez de hacer esta ruta, un client component, lo que vamos a hacer es lo que venimos haciendo. Vamos a crear un componente para englobar este search input y ese componente va a poder ser useClient. Entonces, aquí en components vamos a crear componente llamado search.tsx, que vamos a hacer un react styled component. Vámonos a este page, vamos a traernos este input que tenemos acá, eso es lo que vamos a retornar aquí. Este search input aquí tenemos que importarlo, este react no lo necesitamos y por ahora estaríamos, vamos a probar que todo funcione, vamos a quitarlo de aquí, ya no necesitaríamos este search input aquí y vamos a llamarlo, allí lo tendríamos. Aquí está peleando, tenemos que importarlo. Ahora sí está importado, guardamos, recargamos la aplicación, vemos que todavía está fallando, ahora nos vamos al search y acá le vamos a agregar la directiva useClient. Salvamos allí, volvemos a la aplicación y vemos como todo vuelve. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Englobamos el buscador en un componente aparte para que ese componente pueda hacer useClient y dejar la ruta como un server component. Ahora bien, para nosotros usar el buscador vamos a utilizar una técnica llamada URL Search Pattern. Lo que vamos a tratar de hacer es que cuando nosotros hagamos una búsqueda acá, lo que escribamos en este input tiene que reescribir la ruta y la ruta va a quedar algo así como query igual lo que escribamos nosotros acá. ¿Y para qué vamos a hacer esto? Como esto lo estamos utilizando un componente useClient, tenemos que buscar la manera de pasar de aquí, de este search, los props, a este server component que está acá. Y no lo vamos a hacer por prop, lo vamos a hacer por medio de la URL. Ya todo va a tomar sentido cuando realicemos la funcionalidad. Vamos a comenzar a realizarla. Aquí en el search vamos a hacer uso de un hook de next que ya conocemos, que es el pathname. Vamos a poner aquí pathname igual usePathname. Recuerden que tiene que venir desde Next Navigation. Y aparte de esto, vamos a usar otro hook llamado search patterns, que también va a venir de Next Navigation. Ahora bien, acá en el onChain vamos a necesitar leer el valor que le estamos pasando al input. Entonces vamos a poner e acá y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear una función llamada handleOnChain y esta función va a recibir un parámetro que va a ser el e.target.value. Ahora tenemos que crear esta función, vamos a copiar esto, la creamos aquí. handleOnChain va a ser igual a, aquí vamos a recibir el parámetro, vamos a recibir un value de tipo string y acá es donde vamos a trabajar. Entonces si ponemos un console log rápidamente aquí de value, vamos a ver cómo va a ir trabajando esto. Vamos a hacerlo poco a poco para irlo viendo. Vamos a acomodar acá, voy a poner esto a la mitad, voy a poner esto también a la mitad, vamos a cerrar aquí y nos queda la aplicación así. Entonces de este lado cerramos el panel para que tener espacio y acá vamos a sacar la console.
Ahora fíjense, cuando yo hago search acá, ya está funcionando, ya tenemos las letras que estamos poniendo allí en el search. Ya estaríamos listos por ese lado. Cerremos acá. Entonces aquí vamos a hacer una variable llamada parents y aquí vamos a instanciar a una clase de JavaScript llamada URL search parent, y esa URL recibe un objeto. El objeto que le vamos a pasar va a ser el siguiente. Vamos a construir una variable aquí llamada search parents y va a ser igual a ese hook de next llamado userParent. Vamos a inicializarlo acá y se lo vamos a pasar a esta clase que está acá. Ya van a ver lo que hace todo esto. Entonces vamos a validar aquí. Si viene value parents, lo podemos transformar con un set y le vamos a agregar palabra query. Recibe dos parámetros. El primero es el texto, lo que le vamos a agregar, y el segundo el valor que va a tener ese texto. En este caso va a ser value. Y si no viene value, lo que vamos a hacer es que si existe la palabra query, vamos a hacer parent.delete y vamos a borrar esa query de allí. Ahora bien, para que vean lo que hace esto directamente y cómo lo necesitamos, cómo esto va a armar la URL, lo que podemos hacer es hacerle un console log a parents y acá tenemos que llamar a un método llamado toString. Este método pertenece a esa clase de URL search parents. Vamos a guardar, vamos a sacar la consola y fíjense lo que va a pasar. Si yo escribo acá, fíjense que URL search parents arma query igual unroot, que es lo que vamos a necesitar poner aquí arriba en la URL. Ya lo estamos terminando ya. Ahora bien, para lograr hacer eso de poner la query aquí arriba en la URL, nos vamos a ayudar con otro hook de next que se llama useRouter. Y ese useRouter por dentro tiene un método, vamos a inicializarlo acá primero, useRouter. Y useRouter tiene por dentro un método llamado replace. ¿Qué hace este replace? Este replace lo que hace es reemplazar lo que tengamos aquí por lo que nosotros le mandemos. Entonces, vamos a borrar este console log y vamos a poner aquí replace. Esto es un método el cual recibe un string. Vamos a abrir comillas invertidas para interpolar. Vamos a poner aquí pathname. Ponemos acá el i y ahora vamos a pasarle el parents. Ese que vimos hace un rato en el console log. Ahora bien, fíjense lo que va a pasar de ahora en adelante. Cuando vamos a la aplicación, fíjense aquí arriba en la URL, si yo pongo cualquier cosa allí, fíjense que se va llenando aquí y query igual cualquier cosa. Fíjense cómo se va llenando todo esto acá. Y ya con esto estaríamos listos con el buscador. Ahora bien, tenemos que lograr que cuando tengamos esta query aquí arriba, hacer el fetch para cambiar lo que viene acá. ¿Cómo vamos a hacer eso? Voy a abrir acá, vamos a page. Y acá los server components reciben unos props. Vamos a verlo. Y vamos a poner acá, vamos a llamar a FC de React. Y acá vamos a ponerle, aquí vamos a hacer un console log de esos props. Vamos a sacar la consola del proyecto y aquí tendríamos el console log. Fíjense, estos son los props de un server component. Fíjense que es una promesa y tenemos uno que se llama parent. Me va a traer todo esto que está acá. Nosotros vamos a poder acceder a cualquiera de estos. Y el que nosotros necesitamos se llama search parent. Fíjense que también es una promesa y vamos a poder acceder a todo esto. Y aquí está lo que necesitamos, el objeto query. Entonces vamos a hacer eso. Voy a cerrar acá y aquí arriba yo voy a hacer una interfase llamada invoicesprop y acá le voy a colocar que reciba esto que tenemos aquí a search parents. Lo voy a copiar de aquí para no equivocarme. Esto no va a ser requerido. Y lo que recibe esto, fíjense que esto recibe una promesa. Y dentro de la promesa está la query que necesitamos. Vamos a hacer eso. Entonces esto va a ser de tipo promise. Y aquí adentro le vamos a decir que esto va a llevar una query que no va a ser requerida y va a ser de tipo string. Sencillamente eso. Entonces aquí en FC vamos a decirle que va a ser de tipo invoice props y acá vamos a destructurar eso. Vamos a colocar aquí search parent. Ahora bien, como esto es una promesa y este search parent vendría siendo una promesa, necesitamos que el componente sea síncrono. Como es un server component, podemos hacer ese tipo de cosas. Podemos hacer que el componente sea síncrono. Y acá tenemos que esperarlo. Tenemos como que resolver esa promesa. Vamos a hacer acá una variable llamada parent que va a ser igual a await search parent. Sencillamente eso. Vamos a darle un console log ahora a ese parent que viene allí. Vamos a sacar la consola. Vamos hasta el final. Y fíjense dónde están los parents. Fíjense que ahora me trae query en un objeto con lo que estamos pasando acá en la URL. Fíjense, pusimos query, cualquier cosa. Entonces ya estamos pasando las propiedades a la ruta. Ya sabemos que hay una query y el valor de esa query. Entonces con eso ya podríamos pasarle esa query al invoice wrapper, que es el que hace la llamada a la API. Vamos a cerrar eso por aquí. Y para hacer eso tenemos que arreglar el invoice wrapper. Vámonos para el invoice wrapper. Acá yo voy a copiar el nombre. Vamos a hacer una interface acá que se llama invoice wrapper, pero al final le voy a poner props y esto va a recibir una query que no va a ser requerida de tipo string. Acá vamos a llamar a FC desde React y le vamos a pasar a invoice wrapper props. Estaríamos listo aquí y lo vamos a estructurar. Ya estaríamos recibiendo la query
Y ahora tendríamos que pasarle esa query a fetch filtered invoice. Vámonos acá. Lo tenemos aquí. Fíjense que aquí recibimos una query, o sea que ya podemos pasársela. Vamos a decirle aquí query. Le pasamos query allí. Vamos a guardar acá. Volvamos a fetch filtered. Y acá lo que vamos a hacer es que a query se lo vamos a pasar a esta ruta. Y esta ruta recibe como query una Q igual. Vamos a interpolar acá. Query. Y esto es así porque esto es lo que recibe el endpoint. Si nosotros le vamos a pasar una query, lo que va a recibir es una Q igual y le pasamos la query que queremos hacer. Ya con esto estaríamos casi preparados para realizarlo. Nos acá el invoice wrapper. Y acá si nosotros no le pasamos algo, esto va a llegar a un define. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner aquí query o le pasamos un string vacío. Ahora tenemos que pasarle esto a invoice wrapper. Vámonos al page y acá le decimos query. Vamos a abrir llaves acá. Y lo que le vamos a pasar es esto que tenemos aquí. Vamos a pasar params.query. Y deberíamos estar listos. Vamos a verlo. Vamos a salvar. Vamos a verlo en la aplicación. Fíjense que ahora no tengo datos aquí. Voy a quitar todo esto. Fíjense que ahora llega. Y si tratamos de buscar, vamos a buscar cualquier nombre. Vamos a buscar BRA. Fíjense cómo cambia. Entonces, señoras y señores, ya estamos buscando datos. Y ya tenemos un buscador totalmente funcional con la técnica URL Search Param. Para recapitular rápidamente lo que hicimos, vámonos al buscador, inicializamos Python, inicializamos Search Param, tenemos Replace, el Replace es el que reemplaza la URL. Aquí hacemos una nueva instancia de URL Search Param, que le dije que esto es una clase de JavaScript, y recibe un objeto tipo URL, que lo tenemos aquí en Search Params. Aquí es donde le seteamos que se llame query, este puede ser cualquier nombre que ustedes quieran, le estamos seteando que se llame query, y le estamos pasando el valor que nos viene en value, en el handle on chain, cuando cambiamos, cuando escribimos algo. Y si en el handle on chain no hay nada, o sea que value viene vacío, sencillamente borramos la palabra query de la URL si no existe. Con este replace lo cambiamos. Cuando hacemos esto va a cambiar la URL y esto nos va a llegar a la ruta, que en este caso es un server component. Y vimos que los server components reciben parámetros. Entonces lo que hicimos aquí fue destructurar el parámetro que necesitábamos. Vimos que esos parámetros son una promesa. Resolvemos la promesa para capturar el parámetro. Y sencillamente lo que hicimos fue acomodar un poco el invoice wrapper para que recibiera la query y podérsela pasar. Y con esto ya nosotros estaríamos enviándole datos a la API con los cuales ella puede trabajar y puede hacer búsquedas. Ahora bien, fíjense en algo acá. Yo me voy a ir aquí al invoice wrapper y le voy a dar un console log a query. Vamos a salvar allí y me voy a ir a APTS y acá donde hacemos fetch, yo le voy a poner un console log de fetch filtered invoice, pero se lo voy a dar al status para que vean algo. Guardamos allí, voy a sacar la consola de acá del proyecto, vamos a limpiarla y fíjense lo que pasa. Aquí hay una doble L puesta, si la borro, fíjense que tenemos la llamada sin la L y la llamada con la L. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros escribimos aquí Android, fíjense cómo hace esto. Por cada letra que nosotros hagamos va a ser una llamada a la API. Fíjense que tenemos la query acá y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 llamadas a la API en menos de un segundo. Y esto es contraproducente porque hay APIs que no nos permiten hacer esa cantidad de llamadas. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo Next nos recomienda que resolvamos esto? Ellos utilizan una herramienta que se llama useTheBounds. Este useTheBounds lo que va a capturar lo que nosotros hagamos en el blockchain y después de un tiempo determinado que nosotros le vamos a dar, lo que va a hacer es determinar si ya no se están haciendo más input y va a ejecutar la función, en este caso del onChain. Vamos a ver cómo se utiliza esto. Vámonos a la aplicación. Voy a abrir acá para que se vea mejor. Voy a sacar una segunda consola. Vámonos aquí a useTheBounds, voy a copiar aquí el comando y lo vamos a instalar. Es bastante liviano, no pesa nada, se instala rápido. Voy a cerrar esta segunda consola acá. ¿Y cómo vamos a utilizar esto? Vamos a ir a donde tenemos el search y vamos a importarlo acá. Vamos a decir import from useTheBounds. Y el método que vamos a utilizar es el siguiente, el que dice useTheBounds callback. Vamos a copiarlo, voy a pegar acá para llamarlo. Y lo tendría. ¿Y cómo se utiliza esto? Fíjense que esto es una función que recibe dos parámetros. El primero es una función y el segundo es el delay que le vamos a dar. Vamos a verlo, vámonos para acá. Lo vamos a utilizar aquí en el handle on change. Yo voy a agarrar todo esto, lo voy a cortar y voy a llamar a ese useTheBounds callback. Abrimos la función, le pasamos lo que cortamos allí y como segundo parámetro le vamos a decir que tarde un segundo en aplicar. Estaríamos listos allí. Vamos a guardar. Voy a limpiar la consola aquí. Saquemos la aplicación y fíjense lo que va a pasar ahora. Nosotros tenemos escrito esto aquí. Si yo quito todo esto, fíjense que va a llamar una sola vez a la API. Hay una sola llamada. Si yo escribo ahora algo, fíjense que hay una sola llamada a la API. Aquí está la query. Y hay una sola llamada a la API. Ya no hay 1, 2, 3, 4, 5, 6
llamadas que serían las 6 letras, sino que hay una sola llamada. Si yo voy quitando, él espera un segundo y después de que determina que ya no estamos haciendo más input, va y hace la llamada. Y esto nos trae un beneficio, que es no estar llamando a la API cada vez que tocamos una tecla. Entonces ya hemos hecho el buscador y vamos a pasar a hacer ahora el paginador. Este nos va a ayudar nuevamente a recapitular todo lo que hemos hecho, ya que vamos a estar utilizando también la técnica de URL Search Pattern para lograr paginar. Entonces vamos a hacer varias cosas. Lo primero, vámonos acá a la librería, y yo recientemente subí la paginación, que sería esta. Entonces lo primero que vamos a hacer acá, vamos a sacar una segunda consola acá y vamos a bajar esos últimos cambios. Vamos a poner npmi components @latest. Instalamos los últimos cambios allí. Ya con esto estaríamos listos a cerrar esta consola. Y ahora vámonos un momento al repo del tutorial de Next y vamos a ver cómo ellos hacen la paginación. Vamos a entrar aquí donde dice Dashboard, vámonos a Invoices, vamos a buscar Page y fíjense, ellos tienen la misma query que nosotros tenemos para hacer el buscador, pero ellos están aquí haciendo fetch a la base de datos. ¿Para qué? Para poder buscar el total de las páginas. Y este método que están usando aquí lo tenemos también en Data, y es este método que está acá abajo, Fetch Invoice Page. Fíjense que ellos hacen una búsqueda, luego la parsean y lanzan el total de páginas. Vamos a hacer esto mismo. Para ello necesitamos el endpoint que nos va a arrojar esta data. Vámonos a la aplicación, vámonos a Request. Acá yo voy a copiar todo esto. Aquí le voy a poner Invoice Total Page, para que sepan que este va a ser el endpoint que va a buscar la totalidad de las facturas. Y aquí ya no va a ser paginate, sino que va a ser page count. Y este page count recibe una query. Recuerden que la query en el backend va a ser u igual, y vamos a pasarle, por ejemplo, vamos a hacer el request. Y fíjense cómo sale data aquí. Fíjense que hay uno solo. Esto es lo que necesitamos. Vamos a cerrar acá para dar espacio. Cerramos acá también. Y ya teniendo el endpoint, el segundo paso sería crear esta función. Vamos a copiarnos, como siempre, el nombre de la función para estar alineados. Fetch Invoice Page a nuestro archivo apt.ts. Y lo vamos a hacer acá abajo. Vamos a hacer export fonts Fetch Invoice Pages. Esto va a ser asíncrono. Va a recibir una query tipo string. Y aquí completamos la función. Ahora bien, lo que va a hacer la función es más de lo mismo. Vamos a copiar esto que está acá. Esto vamos a cambiarle el nombre para alinearnos. Vamos a ponerle get invoices pages. O sea, aquí esto retornaría acá. Status. Esto es un console log. No, vamos a quitar este console log de aquí, no lo necesitamos. Entonces hay que ponerlo acá. Y esto sería result get invoice page. Vamos a ponerle aquí así. Esto lo retornamos acá. Y vamos a cambiar esto para estar alineado acá. Y ya con esto tendríamos la función que nos va a ubicar la cantidad de facturas que necesitamos. Ahora bien, como siempre, sabemos que nuestra ruta es un server component. Y como sabemos que el paginador va a interactuar con el cliente, va a ser un componente useClient, por lo que vamos a hacerle un wrapper. Vamos a poner acá en componentes un nuevo archivo que se llame destinationWrapper.tsx. Ya sabemos que este componente va a ser de tipo useClient, así que lo ponemos de una vez. Hacemos un React Styled Component. Este React aquí no lo vamos a necesitar. Y acá vamos a llamar a FC de React y vamos a colocarle que reciba como prop a Total Pages, el cual va a ser un número. Ahora aquí vamos a poder estructurar Total Pages. Esto me está peleando porque no lo importó. Vamos a importarlo. Ahora sí está importado. Vamos a darle acá Total Pages. Estaríamos listos. Y acá simplemente esto es lo que va a retornar un componente llamado Pagination, que es el que está en la librería. Y esto recibe varios parámetros. Vamos a ponérselo. Vamos a poner el Total Page, que es este Total Page que viene de acá. Va a recibir un Current Page, que este Current Page es la página actual donde vamos a estar parados en ese momento. Vamos a colocarle por acá número 1 por los momentos. Vamos a pasarle también otro parámetro que se llama Create Page URL, que esto es una función que nos va a armar la URL que necesitamos. Por los momentos vamos a simularla. Vamos a hacer la función acá. Esa función tiene que retornar un string. Vamos a ponerla así. Y por último yo le puse que esto recibiera un Anchor Element. Y este Anchor Element no va a ser más que la etiqueta link de NextLink. Aquí la tendríamos. Estamos poniendo esto así para poder renderizar primero la paginación. Después empezamos a hacer todo. Vamos a guardar. Y ahora aquí en nuestra ruta, en el page, vamos a llamar ese componente nuevo que hicimos. Vamos primero acá debajo de este suspense. Vamos a hacer un div que tenga un margin top 5, sea flex, que tenga un ancho full y justificamos al centro. Y dentro de este div vamos a llamar a Pagination Wrapper. Recordemos que este Pagination Wrapper recibe el Total Pages y vamos a ponerle 10 por los momentos. Vamos a guardar.
Vamos a ver qué está haciendo la aplicación. Y fíjense, ya tendríamos el paginador aquí maquetado. Ahora bien, vamos a hacerlo funcionar. Para ello, al igual que en el search, vamos a hacer uso de estos dos hooks, de pathname y search params, para poder leer lo que hay en la URL. Vamos a copiarnos esto, vamos al pagination wrapper. Y acá vamos a pegar eso que nos estamos trayendo de allá. No olvidemos importarlo. Tenemos que importar esto. Use pathname, next navigation y use search params también desde next navigation. Ahora bien, nosotros vamos a necesitar saber o setear cuál es la página que vamos a estar parados. Por ejemplo, la página 1, la página 10, la página 15. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer una variable llamada current page, la cual va a ser un número. Vamos a ponerle acá number. Y le vamos a pasar estos search params por acá. Por eso lo estamos poniendo como nombre, porque search params nos bota un string. O sea, vamos a poner search params. Y search params dentro tiene un método llamado get y vamos a buscar el atributo llamado page. Este atributo lo vamos a crear en un momento. Entonces lo que estamos haciendo aquí es buscar el valor de este page, y si no viene page, sencillamente vamos a setear el valor de current page en 1. Estaríamos listos por allí. Ahora bien, el momento en que vamos a armar la URL o que le vamos a pasar este page a la URL es con esta función que necesitamos hacer acá. Entonces yo voy a poner aquí una función llamada createPageURL, la cual le vamos a mandar un número de página. Vamos a ponerle acá page number, que va a ser un número o un string. Y acá vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el search. Vamos a trabajar con la clase URL search param. Esto para que vean la similitud de que estamos más bien recapitulando lo que hicimos. Vamos a copiar todo esto, vamos al wrapper y lo pegamos acá. Ahora bien, esto por dentro lo que va a hacer que cuando toquemos uno de estos números se va a triggear esta función que estamos construyendo. Entonces vamos a darle acá params.set, que fue lo mismo que hicimos en el buscador, params.set, y acá vamos a setearle un parámetro llamado page, y el segundo valor que recibe el search va a ser este page number. Pero fíjense, page number estamos recibiendo un número o un string. Vamos a asegurarnos que ese page number sea un string. Vamos a ponerlo to string. Ahora bien, lo que tiene que retornar esta función tiene que ser un string. ¿Y qué va a retornar directamente? Va a retornar la URL armada. Vamos a hacer retorno acá. Vamos a abrir comillas invertidas para interpolar. Acá vamos a llamar a pathname. Vamos a hacer el id de la URL. Y luego lo que vamos a hacer es colocarle params.toString, que fue lo mismo que estamos haciendo aquí en el search. Fíjense cómo lo armamos acá, solo que aquí lo estamos reemplazando. Allá lo estamos armando, pero ya va a ver cómo va a llegar todo. Y ya con esto estaríamos listos con el buscador. Entonces lo que tendríamos que hacer acá es acomodar esto. Aquí createPageURL sería lo que va aquí, esta función que va acá. Y en current page vamos a pasarle este current page que estamos armando aquí. Y ya con esto deberíamos estar avanzados. Vamos a verlo. Vámonos acá a la aplicación. Y ahora si apretamos el número 2, fíjense cómo cambia aquí arriba. Ahora tenemos query y tenemos un nuevo parámetro. Dice ePage2. Si apretamos el 3, fíjense que aparece ePage3. Y así sucesivamente. Si apretamos el 9, va a aparecer ePage igual 9. Entonces ya estamos cambiando el parámetro en la URL. Ya estamos trabajando por ese lado. Ahora continuemos acá en nuestro page. Sabemos que tenemos que pasarle un total pages. Y ya nosotros hicimos ese método para poder obtener ese total de páginas. Recuerden que este componente ya lo pusimos asíncrono, por lo que nosotros podríamos hacer fácilmente acá una variable llamada total pages, la cual va a esperar a ese método que nosotros hicimos hace un rato, invoice pages, y sabemos que ese invoice pages recibe una query, que es esta query que está acá. Entonces le vamos a pasar params.query, y si param.query es un define, simplemente le vamos a pasar un string vacío. Y ya con esto, total pages, lo podemos pasar aquí al componente. Entonces ya tendríamos el valor real de total pages acá. Ahora bien, recuerden el console lo que hicimos hace un rato de los props, antes de armar esto de search param. Dentro de acá teníamos varios atributos a los que podríamos acceder, y uno de ellos era page. Entonces vamos a ponerle aquí page, y ese page va a ser un número. Entonces, como nosotros estamos esperando ya la promesa de search param, ya nosotros tendríamos searchparams.page. Y ese número de página tendremos que pasárselo al invoice wrapper. Recuerden que el invoice wrapper es el que está haciendo el fetch para llenar la tabla. Entonces aquí lo que podríamos hacer es ponerle que reciba page. Esto se lo vamos a poner que no sea requerido. Vamos a poner que sea un número. Aquí le ponemos que reciba page. Y si nosotros nos vamos a este método, que es el que llena la tabla, vamos a ver que también recibe un current page y es un número. Entonces podríamos pasárselo ya. Vamos a pasarle acá el segundo parámetro, que sería page. Ahora bien, devolvámonos nuevamente a ese método, y para poder hacer que trabaje este método, lo que tenemos que hacer es acá, vamos a agregarle otra concatenación aquí, vamos a decirle y page
igual, y ahora sí le vamos a poner que reciba este current page. Vamos a interpolar acá, ponemos current page allí. Y ya con esto, esta función estaría completa. Está recibiendo la query, está recibiendo la página en que estamos en ese momento. Vamos a guardar, vámonos al invoice wrapper, vamos a guardar aquí. Y ahora nos vamos a ir al page y vamos a pasarle el page que necesitamos. Por lo que aquí vamos a ponerle page y vamos a pasarle parents.page. Y ya con eso deberíamos poder paginar. Vamos a guardar acá, a ver la aplicación. Y la aplicación crashó. Vamos a ver por qué. Vamos a ver si conseguimos el error. Vámonos acá al proyecto. Vamos a sacar la consola. Y aquí tenemos un par de errores. Fíjense. Tenemos este fetch filter en 200. Luego tenemos una llamada en 200 a invoices. Este debe ser viejo. Aquí tenemos el error. Luego tenemos el fetch invoice en 200 y invoices en 500. Este fetch filters invoices debe ser en la llamada a la API. Vámonos acá. Este 200 debe ser el console log que tenemos acá. Este es fetch filter invoices y luego se está cayendo en esta y aquí está el error. Fíjense, cuando yo copié todo esto, lo que pasó fue que no cambié el endpoint. Vámonos a request. El endpoint debe decir page count. Vamos a copiar esto, vámonos nuevamente a API y colocamos page count aquí. Vamos a guardar, vamos a ver qué pasa y mágicamente la aplicación vuelve. Y si tratamos de paginar, vamos a paginar al 2. Fíjense, señoras y señores, ya estamos haciendo una paginación totalmente funcional. Y al igual que el buscador, nuestro paginador está funcionando con la técnica URL Search Parents. Entonces ya hemos ido avanzando bastante. Si nos vamos al tutorial de Next, verificamos acá, ya hemos visto el Dynamic Rendering, hemos visto Streaming y acabamos de ver el buscador y la paginación. Entonces ya podríamos continuar con Mutating Data. Y acá es donde vamos a aprender a utilizar los Server Action. Estos son los que nos van a permitir realizar el proceso de crear, actualizar y borrar la data. Ahora bien, si vemos la definición que nos da Next.js acá de que son los Server Action, vamos a ver que nos dice que son una funcionalidad de React que permiten ejecutar código asíncrono directamente del servidor. Y en lugar de crear API endpoints para manejar la mutación de los datos, vamos a poder escribir funciones asíncronas que se van a ejecutar en el servidor y las vamos a invocar directamente desde los componentes. Ya vamos a ver qué es todo eso. Ahora bien, Next.js toma ventaja de estos Server Action y los integra directamente en el Act Directory, lo que nos va a permitir hacer procesos como el cacheo de datos y revalidación de rutas. Ahora bien, más allá de toda esta teoría, vamos a ver un ejemplo rápidamente de cómo funcionan los Server Action en React. Vámonos a la aplicación. Yo voy a cerrar todo esto. Y acá en Invoice voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar Example. Esto no lo hagan, es nada más un ejemplo que voy a hacer acá. Y dentro del Example voy a crear un archivo llamado page.tsx, que es el que va a renderizar nuestro componente en este caso. Entonces aquí simplemente creamos un React Stateless Component. Aquí le vamos a poner Example. Y vamos a retornar un formulario. Vamos a retornar un form, el cual dentro va a llevar un input de tipo texto. Vamos a ponerle un placeholder. Y yo les voy a pasar unas clases acá. Ahora bien, después de este input vamos a poner botón y este botón va a ser de tipo submit. Quitarle este on click, voy a quitar este React que no lo vamos a necesitar y tendríamos una ruta llamada example. Vamos a guardar, vámonos a la aplicación, vamos a poner aquí arriba invoices/example y aquí tendríamos nuestro input y el botón. Ahora bien, la forma que normalmente nosotros siempre hemos venido leyendo estos formularios, tenemos que crear un on-chain para leer el valor acá, crear un useState y un useFetch acá para poder ir guardando lo que vamos escribiendo en el formulario. Y en el botón, en vez de ser type submit, sencillamente lo que ponemos es un onClick y cuando hacemos ese onClick capturamos toda la data y mandamos a hacer el fetch de tipo post para hacer la tarea que necesitamos. En este caso es crear algo. Pero con los Server Action nosotros vamos a poder hacer cosas nativas de los formularios como pasarle una acción. Nosotros podemos pasar una acción acá, que esto es un atributo nativo de la etiqueta form, y podemos pasar algo aquí como create. Esto vendría siendo una función. Vamos a crearla. La función la vamos a crear aquí mismo dentro del componente. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Vamos a crear una función llamada create, la cual va a ser igual a una función asíncrona que por dentro vamos a esperar una data y esa data va a ser de tipo form data. Fíjense que este form data es directamente del HTML form element. Es un elemento nativo. Vamos a poner form data allí. Abrimos la función. Esto me está peleando acá porque si no lo escribo bien no va a funcionar. Y fíjense en algo, como decía acá en la descripción, vamos a poder crear funciones asíncronas, las cuales trabajan directamente en el servidor. Y para trabajar esto en el servidor, nosotros tenemos que ponerle una directiva acá dentro de la función
que se va a llamar useServer. Con esta directiva, en este caso React ya sabe que estamos trabajando con un server action. Entonces aquí simplemente yo lo que le voy a hacer es un console load a data. No vamos a hacer más nada, no vamos a mandar a ningún lado, porque quiero que vean esto. Fíjense, cuando utilizamos los server action, una de las cosas importantes que tenemos que tener en los inputs es el name, porque este name es el que le vamos a pasar en los datos del formulario. Vamos a poner aquí que sea nombre y yo voy a agregar uno más. Voy a agregar acá de tipo número, voy a agregar aquí font y voy a agregar aquí font. Vamos a guardar y tenemos los dos inputs y vamos a sacar la consola del proyecto acá. Ahora, cuando nosotros ponemos, por ejemplo, un nombre, un número y hacemos submit al formulario, vean que al servidor nos llega la data. Fíjense, nos llega de tipo font data con nombre, que es lo que estamos pasando acá, y con el teléfono, que es lo que estamos pasando en este input. Lo que quiere decir que no vamos a tener que tener un useState o un useFetch para capturar esta data y enviarla, sino que con la forma nativa del formulario vamos a poder mandar un action al servidor. Así es que trabajan los server actions. Ahora bien, ¿cómo Next.js toma ventaja de esto? Ellos lo que hacen es que crean el formulario. Fíjense que esto está en una ruta y podemos crear un archivo el cual va a contener de primer nivel la directiva useServer. Y esto lo que va a querer decir que todas las funciones que nosotros hagamos dentro de este archivo van a ser server action. Y una de las cosas importantes que les dije, que pusieran el name en los formularios. Si nos vamos al repositorio de Next y buscamos ese componente formulario, vamos a buscarlo, debe estar aquí en UI, Invoices, Create Form. Este es el formulario. Fíjense que ellos a todos los inputs le ponen el name. En este caso es Customer ID, aquí en este caso es Amount y aquí en este caso es Status. Y simplemente lo que hacen ellos acá, a este action del form, le pasan una server function que vendría siendo esta create invoice. Y a su vez esta create invoice la engloban en otro hook de React que se llama useActionState, que básicamente este hook es un manejador de los server action. Esto nos proporciona de manera sencilla el rastreo y actualización de un estado. Fíjense que aquí le pasamos la función server action y le pasamos un estado inicial, el cual ellos acá están haciendo este estado acá para hacer un manejo básico de los errores. Ya vamos a ver cómo funciona todo esto. Ahora bien, vámonos un momento a la aplicación ya terminada y vamos a ver qué es lo siguiente que vamos a construir. Nos vamos a ir aquí a Invoices. Ahora tenemos que hacer este botón que cuando lo presionemos, este nos va a llevar al formulario de crear la factura. Vamos a hacerlo. Vámonos al proyecto. Vamos a abrir todo esto. Cerremos la consola aquí. Vamos a cerrar este example. Esto no lo hagan. Recuerden que eso fue un ejemplo nada más. Ya que en Invoice, vamos a cerrar aquí. Se los voy a dejar allí. Ya que en Invoice, en el page, luego del search, vamos a llamar a otro componente de la librería que se llama Table Button. Este Table Button recibe unas propiedades. La primera va a ser un button type, que a ese button type le vamos a pasar el link de Next Link. Simplemente eso. Vamos a pasarle un título, el cual va a ser Create Invoice. Y va a recibir un href, que es el que nos va a mandar a la página donde vamos a crear la factura. En este caso sería Dashboard, Invoices, Create. Y dentro de un momento vamos a crear esta ruta. Por los momentos vamos a guardar. Vamos a ver qué está pasando en la aplicación. Vamos a Invoices y ya tenemos el botón de este lado. Ahora tenemos que crear la ruta. Vamos a crearla. Vamos al proyecto. Aquí dentro de Invoices vamos a crear una nueva carpeta que diga Create. Y acá vamos a crear nuestro page.tsx. Y esto es más de lo mismo. Vamos a crear un React Stateless Component. Vamos a ponerle como nombre Create Invoice. Vamos a borrar este React que no lo vamos a necesitar. Aquí vamos a hacer una etiqueta main. Y acá vamos a llamar otro componente de la librería llamado breadcrumbs. Esto simplemente nos va a crear una leyenda allí de donde estamos parados. Esto va a recibir un atributo llamado breadcrumb, que esto va a ser un arreglo de links. Es como lo que hicimos en el navlink. Vamos a hacerlo aquí arriba. Voy a hacer una variable llamada breadcrumb, la cual va a ser un arreglo y me voy a traer el objeto de ese arreglo desde acá. Voy a pegar por acá. Y fíjense, lo que tiene es un level llamado Invoices y la ruta donde nos vamos a ir. Esto como para regresarnos hacia atrás. Y aquí va a estar la ruta donde vamos a estar parados. Va a tener el nombre de la ruta y si está activo. Vamos a verlo. Vamos a pasarle este breadcrumbs acá. Y yo le voy a pasar un class name a esto, donde vamos a llamar a Bebas, a nuestra fuente bebas.classname. Vamos a ver ahora qué está haciendo la aplicación. Si nosotros vamos acá y le damos Create Invoice, fíjense que tenemos este breadcrumb acá. Si le damos a Invoices, vamos a volver atrás y le damos aquí, volvemos a la página. Ya estamos trabajando allí. Vamos a abrir aquí. Ahora bien, si nos vamos a la aplicación ya terminada,
vamos a ver que nosotros vamos a estar creando facturas por clientes. Y aquí nosotros llamamos a todos los clientes que hay en la base de datos para crearles una factura. Para hacer esto tenemos que hacer fecha a la API para obtener todos estos clientes. Vamos a hacerlo rápidamente. Vámonos al proyecto. Como ya sabemos, tenemos que buscar primero el endpoint que vamos a utilizar. Yo voy a copiar todo esto que tengo acá. Aquí voy a dejar una leyenda que diga customer para que sepan que esta es la que busca los clientes. Y acá en la endpoint le vamos a cambiar todo esto por customers. Vamos a llamar ese endpoint para ver qué nos trae. No nos trae data. ¿Por qué? Porque no es customer, es customer. Vamos a buscarlo. Y ahora sí, esta es la data que necesitamos para llenar ese selector que tenemos allí. Entonces ya tenemos el endpoint. Lo segundo que vamos a hacer, nos vamos a ir a APTS y vamos a crear la función que va a ir a hacer ese get. Entonces vamos un momento al repo de Next, vamos acá a donde dice Lib Data y vamos a buscar el nombre de ese método acá. El método es este, fíjense, este es el que busca la cantidad de los clientes. Vamos a copiar el nombre, vámonos a la aplicación, voy a copiar todo esto. Acá simplemente cambiamos el nombre, esto no recibe ningún parámetro. Aquí le vamos a cambiar esto para que haga sentido lo que estamos haciendo. Get Customers, aquí retornaría get customers, esto sería resolve get customers, aquí sería fail to fetch customers y aquí esto retornaría esto. Estaríamos listos y no olvidemos que tenemos que cambiar el endpoint. Aquí sería customer, estaríamos listos ya con esto. Ahora el siguiente paso es en la ruta que creamos, lo vamos a llamar acá. Entonces tendríamos que poner este componente asíncrono y acá simplemente hacemos una variable llamada getCustomers que va a ser igual a await ese fetch que acabamos de crear. Entonces yo le voy a dar un console log de ese getCustomer para ver si está trayendo data. Guardamos allí a la consola y si está trayendo data, entonces está funcionando perfectamente. Vamos a cerrar acá, voy a quitar este console log y ahora podríamos armar el formulario. El formulario no lo voy a hacer desde cero, yo lo monté en la librería y es el mismo formulario que vieron hace un rato en el repo, por lo que aquí podríamos llamar a create form. Este formulario va a recibir unas propiedades que va a ser customers, es este get customer que está acá. Va a recibir también un state, que es lo que vieron hace un rato en el repo. Vamos a armarlo rápidamente acá. Voy a poner aquí const state, que va a ser igual a un objeto. Vamos a ponerle message, los puntos, lo vamos a mandar en null. Y errors, que va a ser un objeto vacío. Esto es lo que va a manejar los errores en ese formulario. Vamos a pasarle el state acá. Y yo le voy a pasar el anchor element para poderle pasar la etiqueta link de nextlink. Vamos a ver que está renderizando todo esto. Guardamos acá, vamos a la aplicación y ya tendríamos el formulario renderizado. Fíjense que acá en Select Customer es donde vamos a tener esta llamada que hicimos acá. Entonces ya podríamos empezar a interactuar con todo esto. Ahora bien, vámonos un momento aquí al repo y el action o la función que va a hacer la creación de las facturas es el siguiente, este que está acá. Pero si se fijan, aquí Next.js está utilizando unas técnicas para poder validar el esquema que tenemos en el formulario. En este caso está usando SOT, que esto no es más que una librería de validación y tipado en TypeScript que permite definir esquemas de forma declarativa. Con SOT vamos a poder validar los datos que nos están mandando en el formulario. En este caso, por ejemplo, si el ID tiene que ser un string, necesitamos un customer ID que sea un string time bien. Si no lo viene, le ponemos este error. Fíjense acá, puede hacer cosas como esta. El amount le pasa un método llamado coerce, que lo que hace es que si amount viene en un string, lo transforma en número y tiene que ser validado un número. Tiene que ser mayor a 0 y este sería el mensaje de error. Igual acá tenemos status, que es un enum. Si le pasamos algo que no sea esto, nos va a mandar este error y así sucesivamente. Y aquí abajo lo que hace es que cuando vamos a validar el esquema, él va a omitir el ID y va a omitir la fecha. Por lo que del esquema solo lo que vamos a estar validando es el Customer ID, el amount y el status. De verdad, SOT es una librería bastante potente y para explicarla completamente sería un video totalmente aparte. Si quieren aprender a usar SOT, déjenmelo en los comentarios y yo les creo un video completo de esta herramienta. Ahora bien, vamos a empezar a hacer todo esto. Vámonos al proyecto. Vamos a guardar este request. Voy a cerrar todo esto. Y acá en helpers vamos a crear un segundo helper que lo vamos a llamar actions.ts. Me voy a ir aquí al proyecto y vamos a estar haciendo lo mismo que están haciendo ellos acá. Lo diferente que vamos a hacer es que ellos acá lo que hacen es una query, un insert a la base de datos. Nosotros vamos a estar haciendo un post a la API. Entonces vamos a traernos esta línea, import SOT, y para usar SOT tenemos que instalarlo. Vamos a abrir acá una segunda consola. Vamos a hacer npm SOT. Estaríamos listos ahí, vamos a guardar acá. Como esto va a ser un archivo server action, vamos a ponerle aquí la directiva use server de primer nivel y aquí importamos a SOT.
Luego de esto, yo me voy a copiar todo este esquema que tienen ellos acá. De hecho, voy a copiar todo esto hasta aquí. Aquí tendríamos el esquema, tendríamos el create invoice. Y ahora me voy a copiar el nombre de la función. Me voy a copiar todo esto. Vámonos al proyecto y empecemos a construir el nuestro. Vamos a hacer export cons, pegamos allí, vamos a transformarlo en una row function. Esto va a ser asíncrono y acá completamos la función. Ahora bien, este state que está acá, yo lo puse en la librería, vamos a buscarlo, se llama create function y vamos a ir construyendo lo mismo que tienen ellos allí. Vamos primero a copiar esta validación usando SOT. Vamos a copiar acá. La pegamos aquí y esto básicamente lo que hace es que este create invoice llama a este phone esquema y omite el ID y el date, por lo que está validando nada más customer ID, amount y status. Y por dentro el objeto SOT tiene un método llamado saveParse, que es el que se encarga de hacer el match de los tipos. Entonces él busca customer ID. Dentro de phone data, que es este phone data que nos viene acá, hay un método llamado get y mandamos a buscar el atributo que necesitamos. En este caso es customer ID. Igual lo hacemos con amount e igual lo hacemos con status. Ahora bien, este validate fields por dentro tiene unos atributos. Si todo va bien con esto, nosotros podemos validar acá. Si no hay validate fields.success, si esto no viene es porque hay un error. Esta es la forma en que validamos los datos con SOT. Entonces, si hay un error, sencillamente vamos a retornar un objeto que diga errors y dentro de validate field va a venir un objeto error que va a ser un arreglo de errores y lo vamos a aplanar con este flatten y le vamos a pasar el field errors y luego de esto le pasamos un mensaje que me lo voy a traer desde acá, esto mismo que está aquí, lo copiamos y lo pegamos acá. Ahora bien, si todo va bien con la validación, ya no vamos a sacar desde acá. Desde el phone data no vamos a sacar los datos, lo vamos a sacar de aquí del validated fields, porque acá es donde lo estamos validando. Entonces lo que vamos a hacer es una variable que vamos a destructurar validate fields.data. Este data va a venir si success es true. Entonces aquí dentro vamos a sacar a estos tres que les pusimos acá: customer ID, amount y status. Ahora bien, si se fijan lo que está haciendo el repo acá, el amount lo están guardando en la base de datos en céntimos. Eso lo estamos haciendo igual en la API. Y aquí lo que están haciendo es que están esperando la fecha en este formato. Entonces vamos a hacer eso mismo. Vamos a copiar estos dos. Vámonos acá y pegamos aquí. Ahora vamos a seguir viendo qué hacen ellos. Ahora es cuando viene el try catch. Aquí es cuando ellos hacen la inserción a la base de datos. Esta va a ser la diferencia en nuestro método, porque nosotros vamos a hacer es la llamada a la API. Entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a copiar este retorno del error. Vámonos acá. Vamos a hacer un try catch. Voy a copiar el retorno del error allí y acá vamos a empezar a trabajar. Lo que vamos a hacer es un await de fetch. Recordemos que fetch es un método de JavaScript que recibe una URL. ¿Cuál es la URL que vamos a usar? Vamos a seguir usando la que tenemos aquí en APTS. Voy a agarrar esto aquí así. Copiamos, vamos a action, aquí abrimos comillas invertidas para interpolar y pegamos todo lo que tenemos allí. Ahora bien, fetch como segundo parámetro recibe un objeto de configuraciones donde le pasamos headers y los headers sencillamente va a ser lo que tenemos aquí en APTS, lo tenemos aquí arriba. Vamos a pasarle esto que tenemos aquí. Esto lo vamos a hacer así por los momentos. Esto va a cambiar al final cuando hagamos el login. Vamos a dejarlo así por los momentos. Vámonos a actions, lo ponemos allí. Ahora el método para crear va a ser post. Entonces esto recibe un atributo llamado method. Le vamos a poner que sea post. Y esto recibe también un body, que es lo que le vamos a mandar. Le tenemos que mandar esta data que estamos construyendo acá. Entonces vamos a armar el body. Vamos a hacer una variable acá, llamada body, que va a ser igual a status, date. La API espera amount y sabemos que el amount lo espera en céntimos. Entonces tenemos que pasarle amount in cents. Y también espera customer, que es este customer ID que tenemos allá arriba. Aquí en body tenemos que hacer un JSON.stringify y le pasamos ese body que tendríamos allí. Y ya estaríamos listos. Con esto podríamos crear una factura. Lo siguiente que nosotros vemos es que una de las cosas que hacen los server function es validar el path para revalidar el caché y redireccionar luego a donde vamos a llegar. En este caso nos regresa a invoice. Vamos a hacer esto mismo. Vamos a agarrar estas dos. Vámonos aquí al proyecto y después del catch colocamos esas dos. Esto tenemos que importarlo. Revalidate path viene de next caché y redirect viene de next navigation. Estaríamos listos con esto. Vamos a salvar. Ahora aquí en el page que creamos en la ruta vamos a terminar de configurar este create form. Entonces, lo primero que vamos a necesitar acá es el manejador del action. En este caso, eso es un hook. Y como es un hook, esto tendría que pasar a ser, esta ruta tendría que pasar a ser a useClient. Y como venimos haciendo desde el principio, para no hacer las rutas useClient, lo que tenemos que hacerle es un wrapper a este createForm.
Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. Vámonos a Component, vamos a hacer un form wrapper.tsx, vamos a ponerle una vez la directiva use client y hacemos lo de siempre, un react statelet component, el cual se va a llamar form wrapper. Borramos este react que no lo necesitamos. Vámonos aquí a page, este get customer se lo vamos a dejar allí y se lo vamos a pedir por parámetro aquí al form wrapper. Entonces vamos a llamar a fc desde react y este fc va a recibir customers, que customers va a ser de tipo customer field, que lo tenemos en la librería, digamos listo. Y este customer field va a ser un arreglo de ellos, un arreglo de objetos. Entonces aquí adentro tenemos customers, vámonos un momento a page, nos vamos a traer este estado que hicimos aquí, nos lo vamos a traer para acá, volvamos a page y vamos a traernos el create form. Vamos a cortar este create form de acá, vamos a pegarlo aquí, tenemos que importarlo. Entonces ya no sería aquí get customer, sería este customer que está viniendo acá por parámetro. Tenemos el state y el anchor link tendríamos que importarlo acá. Ahora aquí adentro sí podríamos llamar al hook que necesitamos. Vamos a crear un hook que viene de use action state. Y este use action vamos a destructurar acá en el arreglo como primer elemento a state y como segundo le vamos a pasar un form action. Esto aquí le voy a poner initial state. Y acá en la función esto recibe dos parámetros. El primero va a ser la server function que nosotros creamos, que es create invoice. Y el segundo, ese initial state que tenemos allí. Y aquí nos está peleando porque tenemos que tipar esto. Vamos a tiparlo. Esto viene de create form state. Y luego de esto necesitamos pasarle este form action acá al create form para que todo empiece a funcionar. Entonces vamos a llamar a action y le pasamos ese form action. Y ya con esto deberíamos estar. Vamos a guardar. Vámonos a page. Y acá es donde vamos a llamar ahora al form wrapper. Vamos a dejarlo allí. Form wrapper. Acabamos de hacer. Y esto recibe customers, que es el get customer que estamos buscando aquí arriba. Este state no lo necesitamos. Vamos a limpiar aquí. Necesitamos link. Necesitamos este create form. Y básicamente estaríamos listos. Vamos a verlo. Vamos a la aplicación. Vamos a recargar y vamos a intentar crear una factura. Vámonos primero a invoices. Fíjense que la primera es Travis Cruz. Creemos una nueva. Vamos a ponerle otro nombre. Por ejemplo esta. Vamos a ponerle un monto. Vamos a ponerle que está pending. Y vamos a crear la factura. Y señoras y señores, ya estamos creando facturas por medio del server action. Creemos otra. Vamos rápidamente aquí a create invoice. Vamos a hacerla con esta. Otro monto. Vamos a ponerle que este ya está pagado. Creamos. Y fíjense que ya tenemos la nueva factura acá y está pagada. Y básicamente lo que hemos hecho es usar server action por medio del formulario para poder hacer la mutación de datos en nuestro componente, en este caso en esta tabla. Ahora lo que nos quedaría hacer con los mismos server action sería la edición y el borrado de los datos. Esto nos va a servir para recapitular nuevamente lo que acabamos de hacer. Ahora bien, para actualizar una factura lo primero que vamos a necesitar es crear una ruta dinámica para llegar al formulario de edición. Si vemos por acá, lo que nos deja la documentación acá es que Next.js nos permite realizar rutas dinámicas cuando no sabemos exactamente el nombre del path que vamos a utilizar y queremos crear rutas en base a un dato que tengamos. Y aquí tenemos la forma de cómo crear esas rutas dinámicas. Por ejemplo, aquí tenemos la ruta invoices, que es donde estamos entrando, y vamos a capturar el ID. Para nosotros hacer la ruta dinámica, lo que tenemos que hacer es crear una carpeta entre corchetes y colocar el nombre de lo que necesitemos allí. Por ejemplo, aquí nos explica que podemos hacer esto con nombres de artículos, productos o nombres de URL, lo que le llaman slugs. Vamos a ver un ejemplo rápido de esto. Si nos vamos a la aplicación ya terminada, nos vamos a invoices y acá si le damos a editar, vamos a ver en la URL que estamos llegando al ID de esta factura que vamos a editar. Esto es lo que nos va a decir exactamente a nosotros cuál es la factura que necesitamos editar. Y fíjense que luego de esto colocan /edit. ¿Cómo llegamos a esto? Como les dije antes, lo que hay que hacer es una carpeta entre corchetes, le colocamos un nombre, en este caso le están poniendo edit. Luego dentro de esta carpeta crean otra carpeta llamada edit. Y al finalizar tenemos nuestro famoso page tsx, que es el que renderiza lo que necesitamos en esa página. Vamos a verlo rápidamente. Vámonos a la aplicación. Voy a abrir todo esto un momento. Vamos a cerrar acá. Aquí en Dashboard, Invoice, vamos a crear una nueva carpeta, pero yo no le voy a poner ID. Yo le voy a colocar Invoice ID. Y esto para que ustedes vean la diferencia entre que el estándar es que tenemos que ponerlo entre corchetes, pero nosotros dentro de los corchetes podemos ponerle cualquier nombre que nosotros querramos. Estoy haciendo esto porque en varias mentorías que he hecho, los estudiantes se confunden porque creen que tienen que poner exactamente ID siempre, o post, o slot, o products. Pero no, ustedes pueden poner cualquier nombre que ustedes necesiten allí. Ahora bien, vamos a crear acá adentro un archivo
page.tsx. Y vamos a hacerlo de siempre, un React Styled Component. A este archivo le voy a poner edit invoice. Y acá únicamente vamos a renderizar por ahora un H1 que diga editando el formulario. Simplemente eso. Vamos a ver lo que está haciendo la aplicación allí. Vamos a sacarlo. Y si se fijan, aquí tenemos invoices. Y si nosotros ahora colocamos aquí slash y colocamos cualquier cosa, fíjense que vamos a llegar a la página que acabamos de crear, editando el formulario. Y esto va a funcionar con cualquier cosa que nosotros pongamos aquí. Vamos a poner cualquier cosa, coloquémoslo y fíjense que llegamos a la misma página. Ahora bien, en el tutorial ellos hacen dentro de esta ruta dinámica, hacen otra carpeta llamada edit. Y dentro de ella es que ponen el page.tsx. Vamos a ponerlo acá. Fíjense cómo perdemos la ruta aquí. Pero si nosotros ahora, después de cualquier cosa, agregamos edit, fíjense cómo todo vuelve. Entonces, de esta manera hemos aprendido cómo crear rutas dinámicas en Next.js. Vamos a seguir trabajando. Vamos a ir un momento al repositorio del tutorial de Next y vamos a buscar la tabla. Esa la vamos a tener aquí en UI, Invoices, y aquí tenemos la tabla. Esta misma tabla, este componente es el mismo que yo tengo en la librería. Se lo estoy mostrando por acá porque si se fijan, aquí el botón Update Invoice, si lo vamos a ver de dónde viene, vamos a ver que esto es simplemente un link que recoge el ID, que es lo que acabamos de armar allí, y luego le pasa /edit. Y esto mismo ya lo estamos realizando. Vámonos a la aplicación que estamos haciendo. Vámonos aquí a Invoices. Si presionamos editar, fíjense que ya llega, porque nosotros a esta tabla le estamos pasando la factura que tenemos en ese momento y dentro de ella tenemos el ID de todo esto. Entonces cada una de estas se está armando con el ID y cada uno de estos está armando /ID/edit y estamos llegando aquí. Ahora bien, el formulario de edición va a ser muy parecido a lo que hicimos aquí en crear. Nosotros podríamos pasarle un flag, una bandera o algo a este form bracket que nos indique de dónde estamos llamándolo, si desde el crear o desde el editar. Pero para efectos de este tutorial vamos a hacerlo aparte, vamos a hacer otro componente para no confundirlos con eso. Entonces vamos a abrir aquí completo, vámonos al page del edit que acabamos de hacer y vamos a empezar a construirlo. Entonces lo primero que vamos a hacer es, al igual que en page, vamos a hacer este breakroom, vamos a traérnoslo, vamos a copiar esto, vamos a pegarlo acá, tenemos que importarlo, volvamos al create y tenemos que hacer esta misma funcionalidad del breakroom. Vamos a copiarla y la vamos a hacer, pero la vamos a hacer dentro de la función, ya van a ver por qué. Ahora bien, la primera nos va a llevar a invoices, al igual que el crear, pero la segunda vamos a cortar esto. Voy a abrir comillas invertidas para interpolar, volvemos a colocar esto allí y acá vamos a interpolar, vamos a poner ID, que ya lo vamos a buscar, ya vamos a ver dónde lo vamos a obtener y luego vamos a llegar a edit. Ahora bien, esta es la fuente Bebas New que tenemos que importarla. Ya la tendríamos aquí. Ahora bien, aquí vamos a hacer algo parecido a lo que teníamos en el search. Vamos a ver cómo hicimos el search un momento. Si nos vamos aquí al page de invoices y recapitulamos un poco lo que tenemos acá, nosotros sabemos que los server components traen unos props. En este caso nosotros estamos leyendo la URL a través de los search params para poder hacer la búsqueda. Ahora bien, vamos a hacer otro repaso en el page que estamos construyendo. Vamos a llamar a FC acá desde React y acá adentro vamos a ponerle props. Y acá vamos a hacerle un console load a esos props. Vamos a salvar allí. Vamos a ver qué está pasando en la aplicación. Aquí vemos que la aplicación se está cayendo porque todavía no tenemos este ID. Pero si sacamos la console, vamos a sacarla acá. Vamos a ver el console load que acabamos de poner. Y fíjense, aquí tenemos params. Y fíjense en algo. Nosotros estamos trabajando en el buscador con esta propiedad, search params. Y allí era donde llegamos al page y teníamos la query. Ahora vamos a trabajar es con esta propiedad, con la propiedad params. Y fíjense lo que tenemos acá. Aquí ya tenemos el invoice ID y tenemos el ID que estamos buscando. Vamos a construirlo. Vamos a cerrar aquí. Entonces vamos a hacer una interface acá que yo le voy a llamar edit invoices props. Y acá vamos a recibir a params. Vamos a agarrarlo desde aquí. Vamos a copiarlo para no equivocarnos. Y params, como vemos, es una promesa y nosotros tenemos que ejecutar esta promesa y llegar aquí adentro a invoice ID. Para ello nosotros vamos a decirle que esto va a ser una promesa y que dentro de esa promesa va a haber algo llamado invoice ID. Ese invoice ID va a ser de tipo string y estaríamos listos. Ahora este edit invoice prop que estamos haciendo acá, vamos a cerrar aquí para dar más espacio, vamos a FC, vamos a ponerle ese invoice prop que estamos haciendo y aquí adentro ya podríamos destructurar params. Entonces aquí debajo vamos a construir una nueva variable llamada path, la cual va a esperar a esa promesa. Para que esto pueda ser una web tenemos que poner aquí async y vamos a esperar a params. Ahora bien, nosotros podemos hacer ahora un console log de path.invoiceID. Vamos a verlo, vamos a guardar allí, saquemos la consola, vamos a limpiar, veamos la aplicación, recarguemos acá, se cae porque no hemos
construido el ID aquí, pero si vemos el console log de los props, vamos a ver que tenemos el ID que necesitamos. Entonces lo que podemos hacer aquí es copiar esto. Vamos ahora a hacer una variable llamada ID, que va a ser igual a ese parent invoice ID, y ahora sí tenemos el ID. Si abrimos la aplicación y guardamos, fíjense que la aplicación ahora vuelve porque ya le estamos poniendo el ID y seguimos teniendo nuestro console log aquí con el parent. Entonces abramos acá, cerremos la consola. Y ahora vámonos un momento aquí al page del create, donde creamos las invoices. Ahora bien, tenemos que hacer el form wrapper para el edit. Vamos a hacer otro, no vamos a usar este mismo. Para ello, vámonos a components. Yo voy a ubicar este form wrapper, que es el que tenemos para crear, y lo voy a duplicar. Y le voy a poner como nombre form edit wrapper. Voy a copiar este nombre acá, se lo voy a poner aquí. Ya este componente sería use client. Esto no lo vamos a necesitar por ahora. Este for action lo voy a eliminar de aquí para que no me pelee el componente. Este state por los momentos vamos a ponerlo initial state para que todo vuelva. Vamos a guardar allí. Vámonos nuevamente al page del create. Vamos a necesitar esta llamada a fetch customer. Vamos a copiarla. Vámonos a la página del edit. La voy a pegar por acá después del breadcrumbs. Y acá tenemos que importarla. Y con esto ya podríamos llamar a nuestro componente form-edit wrapper. Voy a cortar esto un momento. Vamos a retornar. Voy a poner un main. Abajo colocamos esto y después llamamos a form-edit wrapper. Le vamos a pasar customers y salvamos. Vamos a ver la aplicación. Y fíjense que tenemos ahora el mismo formulario de crear invoice. Ahora bien, vamos a seguir configurándolo. Cuando el formulario sea de edición, nosotros vamos a necesitar llenar estos parámetros. ¿Por qué? Porque como venimos desde invoice, ya nosotros sabemos que vamos a, por ejemplo, editar esta factura que está acá. Entonces cuando nosotros leemos aquí editar, nosotros tenemos que tener cuál es el cliente, cuál es el amount y si está pendiente o pagada. Para ello tenemos que buscar la factura por su ID. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, como siempre, vámonos al request. Yo me voy a ir a esta invoice que está acá, la voy a duplicar, voy a copiar este bidder que está aquí y para obtener la factura por ID, la ruta sería invoice / y aquí necesitamos el ID que vamos a buscar un ID acá. Nosotros tenemos aquí invoices, vamos a buscar este ID que está aquí, vamos acá nuevamente y coloquémosles el ID. Este sería, vamos a ver esa llamada y aquí tendríamos la respuesta que necesitamos en ese momento. Esta sería la factura que vamos a editar. Entonces cerremos aquí. El segundo paso, como siempre, nos vamos a ir a PTS. Vámonos acá hasta el final. Voy a duplicar esta función, pero le vamos a poner como nombre fetch invoice by ID. Esto va a ser asíncrono, va a recibir un ID. Y acá vamos a cambiarle el nombre a las variables para que haga sentido lo que estamos haciendo. Este sería get invoice by ID. Este sería result invoice by ID y se retornaría acá. Y este result lo vamos a poner por acá. Y aquí sería fail fetch result invoice by ID. Y no olvidemos cambiar el endpoint. Entonces el endpoint dijimos que iba a ser invoice / el ID que nos está llegando por parámetro. Entonces interpolamos acá y le colocamos ID. Ya tendríamos el método realizado para buscar las invoice por ID. Vamos a salvar acá y ahora nos vamos a nuestra página de edición a la que estamos construyendo y recordemos que este getCustomer es el que nos va a llenar este selector que está acá, pero necesitamos hacer otra llamada al invoice por ID. Entonces para ello lo que vamos a hacer, simplemente voy a cortar esto aquí y vamos a hacer un promise all. Promise.all y sabemos que el promise all recibe un arreglo de promesas. La primera la vamos a poner el getCustomer que tenemos allí y en la segunda vamos a llamar al método que acabamos de hacer, fetch invoice by ID, y sabemos que a esto tenemos que pasarle un ID que ya lo estamos capturando acá. Ahora bien, aquí podemos destructurar el arreglo. El primer valor es fetch customer, por lo que podemos poner aquí get customer. Y el segundo valor sería la invoice. Vamos a ponérselo aquí como segundo valor. Entonces, aquí en form-edit wrapper, fíjense, le pasamos getCustomer. Y este form-edit wrapper, ahora tenemos que ponerlo a que reciba también el invoice. Vamos a hacerlo, vámonos allí. Y acá para recibirlo, lo que le vamos a poner aquí es que reciba algo llamado invoice. Y ese invoice va a ser de tipo invoice form, que lo tenemos en la librería, este que está acá. Aquí vamos a decirle que ahora reciba invoice y el create form puede recibir esta invoice. Entonces aquí le podemos poner invoice. Guardamos aquí, volvamos al page y ahora en el form-edit wrapper vamos a pasarle el invoice. Vamos a ponerle aquí invoice. Guardamos acá, vamos a ver la aplicación y fíjense que ahora tenemos nuestro formulario precargado con la información de la factura. Y tenemos el nombre del cliente, el monto que tiene precargado y si está pendiente o pagada. Vámonos a invoice nuevamente. Vamos a cargar otro cliente, por ejemplo este Brian. Y fíjense que se nos va a cargar el nombre del cliente, el monto y que está pagado. Y con esto
hemos hecho un repaso de cómo utilizar los props en los server components y ya tendríamos nuestro formulario de edición preparado para empezar a usar los server actions. Ahora bien, vamos al repositorio del tutorial de Next un momento y busquemos la server action que vamos a utilizar. Es esta, update invoice. Fíjense que es prácticamente igual a la función de creación, solo que esta recibe un ID y en lugar de una inserción lo que hace es un update a la base de datos. Ahora vámonos al formulario de edición. Es este edit form que está acá. Si notan aquí, es prácticamente lo mismo que el formulario de creación, pero aquí van a notar algo diferente. Ellos acá están precargando el ID con este método bind. Esto básicamente crea una nueva función con el ID ya precargado. Entonces aquí en el useActionState ya no van a llamar directamente al método updateInvoice, sino que van a llamar a esta nueva función que se está creando con el ID precargado, y por dentro esto va a tener el estado y la form data del formulario. ¿Y por qué les estoy explicando todo esto? A este punto ya se pueden dar cuenta de las diferencias de estilos de programación. Si se fijan, el tutorial de Next está llevando un estilo más imperativo o procedimental, donde prefieren usar funciones normales o fact functions y técnicas como la que acabamos de ver, donde utilizan este bind para manejar el contexto de la función. Y si ahora vemos nuestro proyecto, yo a través de los años he adoptado un estilo más funcional o declarativo, donde en su totalidad yo utilizo arrow functions. Y esto para que la legibilidad se me haga más concisa, y con esto también ganamos otra serie de habilidades como la inmutabilidad y la facilidad de realizar composición de funciones. Y lo que vamos a poder ver acá es cómo diferentes estilos van a llegar a la misma solución. Como yo estoy trabajando con arrow functions, una de las grandes diferencias con las funciones normales es que las funciones flecha carecen del objeto this del contexto, por lo que no tienen acceso a los métodos apply, al método call o a este método bind que está usando Next.js acá, por lo que esta precarga del ID no la vamos a poder hacer. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso? Yo voy a sacar acá la consola del navegador. Y acá nosotros sabemos que en este form que está acá vamos a utilizar la propiedad action del formulario. Y cuando hacemos submit, lo que arma esto es el objeto form data con todos los inputs que tenemos dentro del formulario. En este caso vamos a poder acceder a este customer ID, a este amount y a estos status, al pending o al paid. Ahora, conociendo esto, nosotros fácilmente podemos incluir un input hidden, que ya lo tengo precargado en la librería, este input hidden que está acá, y vamos a tener acceso al ID del formulario. Por lo que cuando hagamos submit, este invoice ID va a ser parte también del objeto form_data y va a viajar en la acción que le vamos a dar al formulario. Por lo que ahora no vamos a necesitar hacer la precarga de este ID, y aquí en el action que vamos a construir no vamos a necesitar darle un argumento llamado ID, no vamos a necesitar pasar este argumento. Vamos a proceder a hacer este desarrollo para que todo haga sentido. Vamos a abrir acá y este create invoice que está acá yo lo voy a duplicar completo. Vamos a dar un espacio acá y le vamos a poner como nombre update invoice. Fíjense que ahora lo que vamos a recibir son las mismas cosas del create, pero les voy a enseñar algo por aquí. Yo voy a comentar todo esto, voy a dejar nada más el revalide y el redirect, y acá simplemente hagamos un console log de form data. Vamos a dejarlo así por los momentos. Acá en el form edit vamos a descomentar el useActionState. Este initial state ahora va a ser state, que es el que viene acá, y vamos a pasarle la action. Vamos a decirle action or action, y esta no es create invoice, esta es update invoice. Vamos a quitar esta que no la necesitamos, guardemos. Voy a sacar la consola de aquí del proyecto, limpiamos allí, vámonos a la aplicación, voy a cerrar esto, y fíjense, cuando nosotros demos aquí submit al update invoice, fíjense que form data llega con invoice ID, ya no le estamos pasando el ID al formulario, sino que aparte de customer ID, amount y status, va a llegar el invoice ID que necesitamos, y de esta manera estamos llegando a la misma solución pero con una diferente técnica. Vamos a continuar realizando todo esto. Voy a cerrar la consola acá. Y en el action vamos a empezar a validar todo. Lo que vamos a estar haciendo por acá son las mismas validaciones que hicimos en la creación con SOT. Entonces vamos a ir descomentando poco a poco para ir realizando el desarrollo. Y acá estos validate field habíamos dicho que SOP tiene este método saveParse, donde vamos a hacer todas las validaciones contra el esquema que tenemos aquí arriba. Pero allí vamos a necesitar este update invoice, no create invoice. Y como ahora estamos trabajando con el ID, no lo vamos a omitir. ¿Se acuerdan que aquí omitíamos la fecha y el ID? Aquí no lo vamos a omitir. Vamos a quitarlo de acá. Y acá abajo vamos a pedir a
update invoice y tenemos que colocar el ID acá. Entonces vamos a darle ID, va a venir de form_data.get y esto viene de invoice ID. Ahora bien, aquí en las validaciones van a ser las mismas. Ahora, si no viene success en true, va a caer aquí en el error y aquí lo que vamos a cambiar es nada más fail to update invoice para que haga sentido esto. Ahora bien, vamos a descomentar este bloque y cuando guardemos en la base de datos igual vamos a necesitar amount in cents, ponerlo en céntimos. Esta fecha no la vamos a mandar cuando estemos actualizando, por lo que vamos a borrarla y acá necesitamos pedir el ID. Estaríamos listos. Aquí en el body vamos a descomentarlo. No vamos a necesitar date, solo le vamos a pasar el status, el amount y el customer y llegamos al try catch. Vamos a descomentar todo el try catch. El try catch va a ser prácticamente lo mismo, solo aquí en invoices vamos a necesitar acá interpolar. Este es el ID que vamos a actualizar y esto no va a ser un método post, va a ser un put. Y aquí también pongámosle fail to update invoice. Y con esto ya deberíamos estar listos. Vamos a verlo, vamos a guardar, vámonos a la aplicación e intentemos actualizar una de estas facturas. Vamos a actualizar esta que dice Tonia, que tiene un valor bastante alto. Vamos a actualizar el amount y vamos a pasarlo de pending a paid y vamos a ver qué pasa. Vamos a darle update invoice y señoras y señores, ya estamos actualizando. Fíjense que cambió el valor del monto y cambió de pending a pay. Vamos a hacerlo con este primero, con Travis. Vamos a editar acá el valor, vamos a pasarlo a pay también y vamos a actualizar y estamos listos. Ya estamos actualizando nuestra factura por medio de los server action también. Y lo que nos quedaría por hacer para completar esta tabla sería el borrado de la factura y en realidad va a ser bastante fácil. Vamos a sacar la consola un momento acá y fíjense que este botón de borrar arma un formulario y ese formulario también tiene un input hidden con el ID de la factura que se va a borrar. Luego tiene un botón que es el que aplica el submit para después nosotros le vamos a agregar un action que es el que se va a encargar de borrar la data. Ser bastante sencillo, vamos a verlo. Vámonos acá a la aplicación, voy a abrir esto para dar espacio y esta vez lo que voy a hacer primero es la función. Vamos a hacerla acá, el server action. Vamos a hacer export funds delete invoice y este delete invoice no va a recibir un estado como reciben los otros dos, sino que va a recibir directamente el form data. En ese form data es el que nos va a venir ese input con el invoice ID, es de tipo form. Y acá como no estamos llenando ningún formulario, sino que lo que estamos derechamente mandando el ID, no vamos a necesitar hacer ninguna de estas validaciones, por lo que derechamente yo podría decir aquí const ID va a ser igual a form_data.get y vamos a pedir a ese invoice ID que nos está llegando. Y el resto podría ser esto mismo que tenemos acá. Vamos a copiar este try catch, vamos a pegarlo aquí debajo. Y esto para que sea await, la función tiene que ser asíncrona. Y el fetch va a construir la misma ruta que tiene el update, pero el método va a ser delete. Y esto nos lleva a body. Ahora bien, cuando nosotros hagamos el borrado, nos vamos a quedar aquí mismo y lo que necesitamos es que, por ejemplo, si borramos este primero, se revalide toda la tabla y este desaparezca, por lo que no vamos a hacer un redirect. Vamos a hacer solo la revalidación del path. Vamos a copiar esto y este revalidate lo vamos a poner dentro del try. Vamos a ponerlo aquí porque si no tenemos ningún error lo que vamos a hacer es que vamos a revalidar y simplemente eso ya lo deberíamos tener listo. Vamos a guardar acá y ahora ¿desde dónde vamos a llamar este delete invoice? Vámonos a la tabla donde armamos la tabla, acá en el invoice wrapper. Y aquí es donde tenemos el invoice table y esta invoice table va a tener otra propiedad que se llama delete action. Ahora con esa delete action ahí es donde vamos a llamar a delete invoice. Y con esto, señoras y señores, deberíamos estar listos. Vamos a verlo. Vamos a tratar de borrar esta primera que está aquí, darle borrar. Y fíjense cómo funciona perfectamente. Vamos a borrar esta otra que está pending. Y ya con esto estaríamos listos. Vamos a probar. Vamos a darle a editar acá. Vamos a poner este en pending. La actualizamos. Aquí llegó, está pending. Ahora la borramos. Y señoras y señores, ya tenemos nuestra tabla completa. Ya podemos crear, actualizar, borrar, buscar y paginar. Y ya con esto me he extendido bastante en este video. Tenemos bastante información para la gente nueva que está llegando a Next.js. Así que la siguiente parte que vamos a ver acá del tutorial la voy a hacer en un tercer video. Y lo que va a llevar ahora es el manejo de los errores y los siguientes capítulos que vienen allí, como la autenticación y la autorización del proyecto. Antes de finalizar, para aquellas personas que tienen dudas y me colocan sus dudas en los comentarios, de verdad es
como bastante complicado explicarles qué es lo que tienen que hacer por aquí por los comentarios de YouTube. Por lo que yo estoy armando un servidor de Discord donde los voy a poder estar ayudando. En la descripción de este video les voy a dejar el link para que se unan a este servidor, y yo por lo regular frecuento bastante Discord después de las 8 de la noche hora Chile. Por lo que si me buscan por acá yo los voy a poder ayudar con cualquier duda o consulta que necesiten. Así que si llegaron hasta aquí, por favor denle like, suscríbanse, activen la campanita para que YouTube les avise cuando monto nuevos videos y nada, hasta el próximo video. Sí ya.